Bueno, bienvenidas a esta jornada informativa vinculada al desarrollo del programa PAEM, el programa de apoyo empresarial a las mujeres, que tiene como objetivo principal sensibilizar a las mujeres y a su entorno hacia el autoempleo y la actividad empresarial, y actuar como instrumento eficaz para la creación y consolidación de empresas lideradas por mujeres a través de una serie de actividades y servicios. Este programa gratuito está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, la Cámara de Comercio y con la ayuda del Instituto de las Mujeres, con cargo en los fondos del periodo 2014-20 y en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, denominado POEF, en el eje prioritario 1, cuyo fin es el de promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral. Tomo aire, me costó. Agradecemos hoy la presencia a Ana Losada, del Despacho de Servicios Integrales Vélez Asociados, que como especialista adscrita al Departamento de Fiscalidad nos pondrá al día sobre la nueva regulación que entra en vigor el día 1 de enero de 2023 y que afectará a las tarifas de los autónomos activos y que vinculará estas cuotas a los ingresos reales. Estamos todos aquí, los presentes, expectantes y ansiosos, para que nos vayas poniendo al día sobre los cambios que nos esperan y cómo esto nos va a afectar también a nuestras cotizaciones, a las tarifas y a las presentaciones que tengamos que hacer a las administraciones. Bueno, creo que va a ser mejor dejar un turno, ¿vale? De preguntas para no irte interrumpiendo, ¿vale? Quizás para el final, así que ir tomando las notas que consideréis, ¿de acuerdo? Y al finalizar va a ser, yo creo que lo mejor, ¿vale? Sin problema. Sin más, Ana, entonces cuando tú quieras, que sepáis lo que comentamos, ¿vale? Hace un rato que la actividad, la ponencia hoy va a ser grabada, ya se está grabando ahora mismo, y nada, después se os pasarán los enlaces para vuestro acceso, y bueno, y empezamos ya. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Como os decía ya, mi nombre es Ana, trabajo en una asesoría en Vigo, Vélez Asociados, y llevo el departamento fiscal. Por ahí está mi compañero José, que lleva laboral. Más o menos entre los dos hemos ido preparando un resumen de lo que serán los cambios en las cotizaciones por ingresos reales, ¿vale? Tanto para los recibos de autónomos individuales como autónomos societarios. Así como las principales novedades que creemos que también pueden ser importantes en materia de prestación de maternidad, ceses y cualquier otra cosa que os influya, que ha salido publicada en el Real Decreto de julio que hace referencia a las cotizaciones de los autónomos, ¿vale? He dividido un poco la charla en lo que os explicaba ahora. Una pequeña introducción para que veamos cómo funcionaba hasta ahora el régimen de autónomos y por qué la necesidad de cambio hacia la nueva cotización. Voy a dejar la parte de las cotizaciones, que es quizás el meollo más importante, para el final, y vamos a hablar de las 4 principales modificaciones en el sistema, que son la bonificación por nacimiento, la tarifa plana, los cambios que hay en pluriactividad y el cese de actividad, ¿vale? Más o menos va a estar así dividida. Como os decíamos antes, si tenéis alguna pregunta de algo de lo que voy explicando, si es algo muy puntual, me podéis interrumpir sin problema, y si no, las dejamos para el final, como si queréis que veamos algún caso en concreto, o algo que no haya quedado bien explicado, o que queráis que ampliemos información, ¿vale? Bueno, yo me voy a levantar porque creo que voy a estar más cómoda, si no, cualquier cosa me dices, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona a día de hoy? Esto lo puedo minimizar, ¿verdad? Aquí. O por lo menos moverlo para aquí abajo. Vale. ¿Cómo funciona o cómo funcionaba o cómo va a funcionar hasta el 31 de diciembre la cotización de autónomos? Bueno, pues hasta ahora tú te dabas de alta como autónomo y escogías una base de cotización, ¿vale? Dentro de unos umbrales que te permitía el Estado, como una base mínima y una base máxima,
y no tenía nada que ver y era totalmente independiente de los beneficios que tú tuvieras. Sobre esa base de cotización, tú pagas un recibo, que es el recibo que os giran a final de mes, que es la cuota de autónomos, que es el 30,60% de la base que tú has escogido. Vale. Base escogida, aplicamos el porcentaje y cuota de autónomo. Hay una base mínima y una base máxima. Aquí hay que diferenciar si eres autónomo individual o autónomo societario, porque las bases mínimas a las que te obliga el Estado son diferentes. La base mínima para un autónomo individual serán 960,60 euros, que se traducía en un recibo de autónomos de 293,95. Mientras que a un autónomo societario le obligaban a cotizar por una base mínima superior, que son 1.235 euros aproximadamente, que resulta en una cuota de autónomos de 377,87 euros. Y para ambos la base máxima es la misma, 4.139,40 con una cuota de autónomos de 1.266,66. Esto era como venía funcionando a día de hoy la tarifa de autónomos, ¿vale? Tú escogías, normalmente ¿qué pasaba? Tú te das de alta, no sabes cuánto vas a ganar, tienes muchos gastos porque estás iniciando tu actividad y el 90% de la gente arranca, ya no vamos a hablar de tarifa plana, sino que arranca con la base mínima. Y por unas cosas o por otras, esa base mínima normalmente no se suele cambiar y al final estamos durante un montón de años cotizando por esa base mínima. Estas bases de 292,95, 377,87 cubren una serie de contingencias, ¿vale? En este caso, te cubren en caso de enfermedad común, es decir, las enfermedades que tenemos por estar vivos, accidente o enfermedad laboral, cese de actividad, formación, más o menos se cubren así. Y se distribuyen de la siguiente manera. De esos 293,95, que es la cuota mínima que paga un autónomo individual, 271 euros van a contingencias comunes. Después hay unos 12 euros que van a contingencias profesionales, 8,65 a cese de actividad y casi 1 euro a formación profesional. Esto os lo explico porque va a ser importante para puntos que vamos a ver más adelante, ¿vale? Simplemente para que sepáis un poco que esos casi 300 euros que pagáis de base mínima, los que ya estáis dados de alta y no estáis en tarifa plana, o 377 en el caso de que seáis autónomos societarios, ¿cómo se distribuyen? ¿A dónde va repartido ese dinero? ¿O qué cosas cubren? ¿Por qué cambiamos? Bueno, pues como os decía antes, más del 80% de los autónomos cotizan por la base mínima. Y aunque no lo penséis, es una barbaridad. Entonces, da igual una persona que gane 500 euros que una persona que gane 3.000, que una persona que gane 40.000. Si escoge, porque hasta ahora estaba permitido escoger, cotizar por una base mínima, estarán pagando un recibo de autónomos que va entre los 294 euros o los 377 si eres autónomo societario, con una base de cotización que al final es lo que tú cobras cuando estás de baja, cuando tienes una enfermedad, cuando tienes un cese de actividad o para tu jubilación, una cantidad muy, muy, muy pequeñita. Entonces, cuando se jubila, hay gente que está cobrando 700 euros, 800 euros, porque las bases han subido ahora un poquito, pero hace 10 años, imaginaos en el punto en el que estaba. Entonces, las pensiones de jubilación son muy bajas y hay muchísima diferencia con una pensión de jubilación que cobra un autónomo y una pensión que cobra un trabajador en régimen general. Es un sistema deficitario, esto de que las arcas del Estado están como están, que son números rojos, es algo que ya sabemos, la demografía, cada vez hay menos niños y nosotros estamos pagando las pensiones que está cobrando la gente hoy en día con nuestras cotizaciones. Menos jóvenes trabajando, mucha gente mayor cobrando una pensión de jubilación y al final estamos en un sistema que no está funcionando, es un sistema muy deficitario. Después hay otra parte que se lleva ya trabajando en ella mucho tiempo, porque esto de que iban a cambiar las cotizaciones era algo que se lleva hablando años. Lo que pasa es que son este rum rum que está por ahí, como siempre, que va sonando, que se quiere cambiar, se nos vende como algo maravilloso y que nos va a favorecer porque hay que ayudar al que empieza, que al final todo queda en menos ayudas de las que parecen, pero bueno. Y también se dice que es un poco injusto que un trabajador que está en régimen general, trabajador en régimen general tiene una nómina con una base
Y sobre esa base se le aplica tanto al empleador como al trabajador un porcentaje, ¿no? Un 30 para el empleador, un 6 aproximadamente para el trabajador. Ese 36% que se está pagando siempre es en base a lo que los trabajadores cobran. Entonces ellos no pueden escoger, mientras que un autónomo puede escoger estar en una base más pequeña y cotizar menos. Entonces, con esta nueva reforma se ha pretendido equiparar un poco a los trabajadores en régimen general con los autónomos, ¿vale? Después, una cosa que está muy bien, cuando hay cosas que están bien hechas, son que se abren nuevas opciones de paro. Hasta ahora teníamos un cese de actividad vinculado siempre a un cierre de una sociedad, a una baja como autónomo, famoso paro del autónomo, que era un poco como el unicornio porque muy poca gente cumple los requisitos. Bueno, pues ahora digamos que se amplían, no es la panacea porque tiene sus cosas, pero sí que hay nuevas opciones para que los autónomos, sin necesidad de cerrar el negocio, puedan solicitar algún tipo de ayuda en un momento en el que a lo mejor la necesitan, ¿no? Esto viene un poco también derivado de todas estas nuevas ayudas por cese de actividad que surgieron a raíz de la pandemia de COVID, ¿vale? Entonces, este es uno de los principales motivos, o esto es el resumen de los principales motivos por los que el Estado decide que este sistema de cotización que veníamos trabajando o que venía funcionando hasta ahora cambia y se pasa a cotizar por lo que realmente se gana, ¿vale? Por rendimiento neto, que es una palabra que quiero que os suene porque vamos a usarla mucho a partir de ahora, que al final el rendimiento neto es el beneficio que obtiene un autónomo. He dividido las modificaciones que han salido publicadas en este Real Decreto de julio en 4 bloques, ¿vale? El primero, la prestación y bonificación por nacimiento, que era lo que antes llamábamos prestación de maternidad. La nueva tarifa plana, que pasa a denominarse tarifa reducida, que aquí sí que hay bastantes cambios muy interesantes. Los cambios en pluriactividad, que hay un par de cambios que afectan a las personas que estén en pluriactividad, y el nuevo cese de actividad, ¿vale? Las nuevas condiciones por las que se podría solicitar el cese de actividad. Prestación y bonificación por nacimiento. Bueno, como os decía ahora, es la prestación de maternidad de toda la vida. Esto no cambia. Seguimos teniendo una prestación que van a ser 16 semanas tras el parto, en las que se cobra el 100% de la base reguladora, ¿vale? El 100% de la base con la que se ha cotizado, se hace una media desde los 6 meses anteriores al parto. Ojo con lo de subir bases antes de dar a luz, porque son cosas que se controlan y se revisan bastante de, bueno, vamos a hacer la jugada de a 3 meses del parto subir la base para que me paguen más. Bueno, pues se hace una media entre los 6 meses anteriores y se revisa que no se haya utilizado esto como excusa para subir las bases, tanto para esto como para otro tipo de contingencias o paro o estas cosas. Vale, y durante la baja no se paga el recibo de autónomo, ¿vale? Esto se mantiene, era como estaba hasta ahora y esto no lo han tocado. ¿Cuál es la novedad? No sé si os suena o conocéis a alguien o os ha pasado a vosotros que hasta el 31 de diciembre del 22 sigue vigente que cuando tú dabas a luz y en los 2 años siguientes al parto te reincorporabas a trabajar como madre trabajadora, ojo aquí los padres quedan fuera, tú como mujer dabas a luz y desde el parto, en el plazo de 2 años, si te reincorporabas y te dabas de alta de nuevo, como, bueno, te reincorporabas a tu actividad, no que te dieras de alta, tenías una bonificación de la tarifa, con lo cual, en vez de pagar la tarifa que vinieses pagando con anterioridad al que te quedases embarazada y al parto, vas a pagar o pagabas 60 euros durante un año, ¿vale? 60 euros durante un año, siempre que te reincorpores dentro de los 2 años siguientes a dar a luz. Eso es como estaba hasta ahora. Es una novedad que también bastante reciente. ¿Qué pasa desde el 1 de enero de 2023? Cambia, y cambia para mejor. Olvidaros de lo de la tarifa de 60 euros al mes, también aquí como en tarifa plana, esto ya desaparece. Y lo que te van a hacer es un 80% de la bonificación de la cuota en la parte de contingencias comunes, pero se amplía a 2 años. Vale. Si os fijabais antes cuando os explicaba estos porcentajes, de tu base
y de la cuota resultante, la parte principal es la de contingencias comunes, que es un 28,3% del 30,60% que tú pagas. O sea que una bonificación del 80% de esto es prácticamente un 75, un 76% de la bonificación de todo el recibo. Más o menos, si no recuerdo mal, son como unos 77 euros a pagar, ¿vale? Entonces, desde el 1 de enero de 2023, cualquier mujer que dé a luz y se reincorpore en los 2 años siguientes va a pagar una cuota de autónomos de aproximadamente 77 euros durante 24 meses. Cuando finalicen estos 24 meses, retomará la cuota con la base que le corresponda, porque ahora aquí ya no podemos hablar de la base escogida o la base que tenía antes. La base que le corresponda según el tramo en el que se encuadre de la tabla de cotización del año vigente, porque eso es otro tema. Las tablas de cotización van a ir modificándose año a año. ¿Vale? Pues esta es la principal novedad en cuanto a la bonificación y prestación por nacimiento. Bueno, esto simplemente os lo puse para que lo sepáis, esto es una novedad, espero que no os ocurra a nadie, pero hay una prestación que está vinculada con los menores, si tienes algún hijo que esté afectado por cáncer u otra enfermedad grave, bueno, pues hay una prestación específica para esos casos. Y como novedad se introduce en este Real Decreto que las personas que estén cobrando esa prestación, porque su hijo se encuentra afectado por esta enfermedad, tendrán a mayores, desde el 1 de enero del 2023, una bonificación del 75% de la cuota de contingencias comunes del recibo de autónomo. ¿Vale? Simplemente para que lo sepáis, tomando como media la base de cotización de los 12 meses anteriores. Simplemente porque también ha sido publicada. Vale, nueva tarifa plana de autónomos. Aquí ya empezamos a entrar en materia. Este es un punto importante. Había alguien, eras tú, ¿no?, que estaba pensando en darse de alta como autónomo. No sé si hay alguien más que no sea autónomo. Vale. Bueno, pues no sé si lo sabéis, pero desde el 1 de enero de 2023 la tarifa plana de autónomos se modifica. Pasa a llamarse tarifa reducida y cambia sustancialmente, tanto la forma de entenderla como las cuantías económicas que vamos a tener que pagar. ¿Cuándo se tiene derecho a tarifa plana? Simplemente un pequeño apunte por si acaso no lo tenéis controlado. Si tú nunca has sido autónomo y te das de alta por primera vez, o si has sido autónomo con anterioridad, pero han pasado más de 2 años desde que cesaste la actividad, o 3 años en el caso de que cuando te dieras de alta optases por la tarifa reducida, que ha salido hace unos cuantos años. Si tú, por ejemplo, te diste de alta en el 2018 y estuviste 6 meses, ha pasado 2019, 2020 y todo 2021. Ya entrarías de nuevo como autónomo en tarifa plana. Hasta ahora, simplemente para que os suene, después vamos a ver más ejemplos porque este es un tema bastante importante, la tarifa plana tenía, digamos, como 3 tramos. Un primer año en el que se pagaban 60 euros, un segundo año que se dividían con una bonificación en la parte de contingencias comunes de un 50% y después de otro porcentaje más pequeño, durante los 6 meses del segundo año, es decir, un primer año 60 euros, 6 meses siguientes con una bonificación, otros 6 con una bonificación más pequeña, y en el caso de unos colectivos determinados, como pueden ser mujeres menores de 35, hombres menores de 30, personas con discapacidad, bueno, una serie de colectivos, ese último bloque de 6 meses del segundo año se prolongaba 12 meses más. Con lo cual, la tarifa plana podía corresponderte durante 2 años o durante 3, si tenías una serie de requisitos. Y se pagaba desde 60 euros, 6 meses, digamos, a unos 150 aproximadamente, y otros 6 meses a unos 200, ¿vale? Haciendo números redondos. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de enero de 2023? Esto cambia. A partir del 1 de enero va a haber, para los primeros 12 meses, para todo el mundo, independientemente de la edad, de lo que ingreses, de tus beneficios, de todo, una cuota fija reducida de 80 euros. Y después, los siguientes 12 meses, y aquí, ojo, porque aquí es donde entra la parte peculiar, va a depender. Va a depender de si ganas mucho dinero. Bueno, mucho dinero vamos a entenderlo por más del salario mínimo interprofesional,
o menos. Entonces aquí se abren dos posibilidades. ¿Qué pasa? Esto tienes que saberlo con anterioridad a que pase el segundo año. Entonces vamos a tener que tener una bola de cristal todos para prever cuál va a ser nuestro rendimiento, es decir, nuestro beneficio el segundo año. Si nosotros creemos que nuestro beneficio el segundo año sí o sí va a ser inferior al salario mínimo interprofesional, el salario mínimo, supongo que todos lo sabéis, pero por si acaso, son 1.000 euros. 1.000 euros en 14 pagas, lo que se traduce en una cuota mensual de 1.166 euros. Si nosotros como autónomos, ya ha pasado el primer año, nos ha ido bien, pero bueno, tenemos muchos gastos, estamos ganando poquito y prevemos que este segundo año, aunque el negocio va mejorando, no vamos a superar mensualmente un rendimiento de 1.166 euros. Entonces nos vamos aquí a la parte A, ¿vale? Entonces, si el rendimiento neto anual no supera el salario mínimo, vamos a continuar con 80 euros al mes. Pero ojo, aquí hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, hay que solicitarlo previamente, no se aplica con defecto, como se hacía en la tarifa plana que teníamos vigente hasta el 2022. Nosotros en 2022 estábamos en tarifa plana, terminaba el año 1 y por defecto la Seguridad Social nos mandaba las cuotas actualizadas con las bonificaciones, no teníamos que hacer nada. Ahora, si nosotros pensamos que vamos a ganar menos del salario mínimo y queremos acogernos a pagar 80 euros al mes el segundo año, tendremos que, antes de que se inicie el mes 13, solicitarlo, ¿vale? Y aquí hay otra peculiaridad que a día de hoy está redactada de esta manera, no sabemos si cambiará porque es un poco injusta, y es que si el segundo periodo, es decir, los segundos 12 meses, abarcan más de un año natural, vamos a poner, por ejemplo, una persona que se da de alta el 1 de enero de 2023, termina su primer año el 31 de diciembre. Y su segundo año abarca del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024. Solo comprende un año. Como solo es un año, el requisito del salario mínimo solo te va a afectar al año 2024. Pero ¿qué pasa si yo no me doy de alta el 1 de enero y me doy de alta el 1 de febrero? Vale, entonces, primer año, 1 de febrero de 2023, 1 de febrero de 2024, bueno, 31 de enero de 2024. Entonces, ese primer año son 80 euros, no hay ningún problema, pero el siguiente tramo de 12 meses abarca del 1 de febrero de 2024 al 31 de enero de 2025, coge 2 años naturales. Bueno, pues tal como está redactado en el BOE, tenemos que cumplir el requisito del salario mínimo los 2 años, 2024 y 2025. Independientemente de que en un año estemos 11 meses y en el otro solo un mes. Está redactado así, no sabemos si se va a cambiar, si no, pero de momento es lo que está. Entonces, ojo con esto, porque al final yo puedo prever a 12 meses, pero es que aquí tengo que prever a 24 meses. Eso está mal, seguro que lo cambio. Vamos, yo lo veo clarísimo que está mal, pero nosotros la primera interpretación que hicimos, yo te lo digo así, o sea, esto yo lo tenía preparado con tienes que cumplir un año a mayores con salario mínimo. Y después, hablando con otra compañera, me dice, ojo, y nos fuimos al BOE. Y efectivamente, el BOE es que te lo dice, lo tengo por ahí textualmente. Si abarca dos, es que te lo pone textualmente, no te lo pone y dice a ver si pueda, no, te pone, si abarca más de 2 años naturales, el requisito tendrás que cumplirlo en los 2 años. Yo ahí lo dejo. Por lo de pronto tenéis que pensarlo así e interpretarlo así. Si después lo cambia... Es un año solo. Tú, como estás diciendo, ya sería para el tercer año. Claro. Claro, pero yo no te estoy contando el primero, es decir, el primero son 80 euros. Vale, el siguiente año, en vez de ser un año, pasarían a ser 2. Claro, es que... Esto puede haber esa modificación, pero ya Claro. no más, puede ser 2. Efectivamente, va a depender mucho de la fecha en la que te des de alta. Yo, para asegurar si te vas a dar de alta en enero y ante la duda, me daría el 1 de enero.
Ahora, tampoco es cuestión de que si yo me voy a dar de alta en verano del 2023, adelante todo al 1 de enero por esto. Que además el 1 de enero no puedes, bueno, puedes, pero es un día como... Bueno, sí que las altas del 1 de enero tendrían que ser en diciembre, porque podemos dar el alta, pero nunca podemos dar el alta con posterioridad. Podríamos darla con posterioridad para que se dé con efectos del 1 de enero. Claro. Se podría. Vale. Perdona, ¿puedes decir otra vez cuánto es eso? Son 1.000 euros en 14 pagas, o sea, serían 14.000 euros al año, que si los divides entre 12 son 1.166 euros. En 2022, ojo. Brutos, ¿no? O netos, son brutos. Brutos, claro, aquí estamos contando con salario mínimo, sin retenciones y sin nada, porque cada persona es diferente, tiene su retención, entonces siempre se coge esa cantidad. Ojo, 2023... probabilidad al 99% el salario mínimo va a subir. Vale, entonces, esta cifra que os estoy dando yo ahora siempre es la que tenemos en 2022. Entonces, en 2023 habrá que adaptar la parte del salario mínimo a la cuantía que esté en ese momento. ¿Vale? De todos modos, es algo que sale en todos lados, nos enteramos y os enteraréis sin problema. Vale. Entonces, cuestiones, por si acaso las tenéis en mente o estáis encuadradas en alguna que me han parecido importantes. Si ya estoy en tarifa plana, pero aún no han terminado los 2 años, ¿qué va a pasar conmigo en 2023? Bueno, si tú terminas 2022 o digamos empiezas el 1 de enero del 23 en tarifa plana, con la tarifa plana que hablamos antes de los 60 euros y después 6 meses a 150, ¿vale? Vas a continuar con la tarifa con la que tú te diste de alta, ¿vale? No vas a cambiar al sistema nuevo. Tú entraste como autónomo con una tarifa y mantienes esta tarifa hasta que éste finalice. Pueden ser los 24 meses habituales o 36 en el caso de que cumplas alguno de los requisitos para que se te aplicase esa tarifa plana durante 36 meses. Vas a continuar con ella hasta que se agote este plazo y en el momento en el que finalice pasarás a cotizar según el tramo en el que te encuadres de la tabla de rendimientos vigente ese año. Si tú la terminas a mediados del 23, pues a partir de ahí tendrías que ver la tabla del 23 y encuadrarte. Si la terminas en el 24, pues lo mismo. ¿Por qué base cotizo cuando estoy en tarifa plana? Bueno, yo antes os comentaba que si tú ahora te das de alta como autónoma vas a pagar un recibo de 80 euros, ¿no? ¿Esos 80 euros significan que estoy cotizando por una base de, no sé, 200 y pico, 300? Porque como es el 30%, no. Estás cotizando por la base mínima del tramo 1, el punto de partida, de la tabla general que está vigente en el 2023, que son 950,98. Si recordáis, antes hablábamos de que la tarifa mínima hasta el 31 de diciembre del 22 eran 960,60. El cambio, o sea, es más o menos lo mismo, ¿vale? 950,98 ahora, antes eran 960,60. Y esta es la cantidad que se tiene en cuenta en el caso de que tengas que pedir alguna prestación, cese de actividad, que te vayas de baja por maternidad o paternidad o lo que sea, ¿vale? Y después, lo que os comentaba antes, tengo que hacer algo, si yo entro ahora con la nueva tarifa plana, tengo que hacer algo para que me apliquen la tarifa plana el segundo año, siempre y cuando yo considere que voy a cumplir este requisito de no tener rendimientos superiores al salario mínimo interprofesional en el segundo año. Sí, no se aplica por defecto. Esto es súper importante, porque si no la solicitáis, aunque tengáis derecho a ella porque no cumpláis, no vais a tener derecho. Entonces, antes de que se inicie el mes 13, imaginaos, os dais de alta el 1 de enero, ¿vale? Pues antes del 31 de diciembre del 2023 tendréis que solicitar a la Seguridad Social que os aplique esta tarifa, haciendo una declaración en la que decís que creéis, porque esto es todo así con nuestra bola de cristal, que prevéis que vais a ganar menos del salario mínimo interprofesional en los 12 meses siguientes o, si se abarca 2 años, pues en los tramos siguientes, ¿vale? ¿Qué pasa si no cumples? Que esto también puede pasar. Yo creo que me va a ir mal y, oye, por suerte, me va súper bien, gano un montón de dinero. Bueno, pues cuando se presente bueno, tú podrías renunciar a la tarifa, podrías hacer una comunicación y renunciar y en el momento en que tú lo estimes empezar a cotizar por tablas. O si no, también tienes la opción de esperar y que cuando se presente la declaración de la renta, que es el momento en el que se va a regularizar todo,
sea Hacienda la que le comunique a Seguridad Social el cambio en tu rendimiento. Seguridad Social verá que no cumples con los requisitos y te notificará que tienes que hacer un ingreso de la parte que te falta, ¿vale? Eso os lo explico más adelante, pero simplemente para que lo tengáis claro. Y ahora, esto va enfocado pues a las 2 personas, creo, no sé si hay alguien más, que se van a dar de alta o que queréis daros de alta como autónomos, ¿vale? Esto es para que veáis una comparativa en si aprovecháis y os dais de alta en 2022, antes del 31 de diciembre, o os dais de alta en 2023, porque a nosotros dentro de la asesoría se nos han dado casos de gente que quiere darse de alta, le da un poquito igual darse de alta ahora en enero que esperar, o en diciembre que esperar a enero, pero según la condición particular de cada persona puede haber mucha diferencia. Aquí sí que os recomiendo que os lo veáis con mucho detenimiento, os informéis mucho, bien sea aquí en la mancomunidad o con vuestros asesores si los tenéis, o que nos preguntéis a nosotros, porque es súper importante que cuando os deis de alta, a veces pensamos que lo podemos hacer todos nosotros, pero el alta, que esté bien planificada, que esté bien pensada, que recurráis a profesionales, a veces se traduce ya no solo en tranquilidad mental y en evitar posibles problemas, sino en un ahorro económico importante. Os lo he dividido en 2 casos, ¿vale? Caso de jóvenes menores de 30 o 35 años o personas que ya superen esta edad. ¿Por qué? Porque la tarifa plana antigua, si eras menor de 30 o 35 años, una cosa que no os dije, espera, en la tarifa plana, si tenéis de una discapacidad mayor o igual al 33% o sois víctimas de violencia de género, en vez de ser 80 euros durante 12 meses, son 80 euros durante 24 meses. Y después el tercer año se pasa a pagar 160, ¿vale? A partir de ahí serían 160, por si acaso, que bueno, lo de la discapacidad mayor al 33%, pues hay más gente de la que parece. Vale, y quitando esto, lo que os comentaba, en la tarifa plana que estaba vigente hasta ahora, si eras menor de 30 años en el caso de ser hombre o menor de 35 en el caso de ser mujer, tu tarifa plana tenía una duración de 36 meses, ¿vale? Por eso os pongo 3 años. Entonces, si tú te das de alta en diciembre, por ejemplo, y tienes derecho a esta tarifa plana y prevés que durante tus 3 primeros años, por poneros un ejemplo, vas a ganar muy poquito dinero, bien porque lo compatibilizas con otra actividad, porque estás empezando y tienes que hacer una inversión muy importante, porque vas a trabajar a media jornada, bueno, por lo que sea, tú crees que vas a ganar 500, 600, 700 euros cada mes, este sería el caso. Entonces, tus primeros 12 meses con la tarifa plana antigua, que es esta columna primera que veis aquí, pagarías 60 euros por 12 meses. El siguiente año se divide en 2 tramos. Los importes no son exactamente 150 y 200, son 140 y algo y 205 o algo así, pero para simplificar os he puesto 6 meses a 150 euros y otros 6 meses a 200. Y en este caso, al ser menor de 30 o de 35, tendríais un tercer año con esta última cuota de bonificación. Entonces serían otros 200 euros por 12 meses. ¿Cuál sería el coste de un autónomo que cumple estas condiciones si se da de alta con la tarifa plana anterior? 5.220 euros en los 3 años. ¿Qué pasa si me espero a enero? Misma persona, misma situación económica, pero en vez de darme de alta en diciembre, me doy de alta en enero. Vale, aquí la película cambia. El primer año, como os comentaba, son 80 euros. 80 por 12, 960. Y el segundo año, como yo he dicho que voy a ganar menos del salario mínimo interprofesional, voy a pasar a pagar también 80 euros, 12 meses, independientemente que sea el 1 de enero, el 1 de abril o la fecha que sea. 12 primeros meses, 960 euros. 12 siguientes meses, 960 euros. Vale, lo puse así en 2, más que nada para que coincidiera con la tabla de la otra cotización. Y el tercer año, esto ya os adelanto, pasarías a cotizar por tablas. A no ser que que te movieras una minusvalía o fueras víctima de violencia de género, que estos números serían diferentes. Tú, cuando se te terminan los 2 años, ya no tienes derecho a más tarifa reducida y pasas a la tarifa general. En este caso, la tarifa general, si vas a ganar menos
del salario mínimo y os he puesto el tramo más pequeñito, es ganar menos de 670 euros de rendimiento neto mensual, pagarías 200 euros. Con lo cual, tu coste de seguridad social en si te das de alta en 2023, serían 4.320 euros. ¿Vale? Hay una diferencia de 800 y pico euros. Y te saldría mejor, en este caso en particular, darte de alta en enero de 2023. Pero ¿qué pasa si yo no estoy segura de que voy a ganar poco, de que voy a estar por debajo de ese umbral del salario mínimo? Vale. Misma persona, menor de 30 o 35, en el caso de que sea hombre menor de 30, mujer menor de 35. Pero la previsión de ingresos a partir del primer año es ganar más del salario mínimo. Oye, pues Ana, yo tengo muy poco coste inicial, yo ya tengo mi cartera de clientes porque me he ido moviendo, entonces yo creo que el primer año andaré un poquito justa, o a lo mejor ya incluso lo supero, porque los 80 euros de la tarifa plana nueva dan igual, pero a partir del segundo creo que voy a estar por encima del salario mínimo. Vale. Con la tarifa plana antigua no cambia nada. Son 60 euros, 150 y 200, independientemente de lo que ganes. Entonces tu coste siguen siendo 5.220. Pero ¿qué pasa si te das de alta en 2023? El primer año es lo mismo, porque estamos hablando de 80 euros por 12 mensualidades, pero el segundo año, en vez de pagar 80 euros, si estoy por encima de los 1.166 euros de rendimiento cada mes, me voy a lo mínimo por tablas y son 267 euros. Y voy a pagar 267 euros cada mes el segundo año, y el tercer año, como la tabla para la gente que gana menos va decreciendo, voy a pagar 260. Coste total, 7.284. ¿Veis la diferencia? 5.220, tarifa plana anterior, 7.284, tarifa plana a partir del 1 de enero o tarifa reducida a partir del 1 de enero del 23. De aquí que sea súper importante que hagáis un poquito de números, ya lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de tener un poco un plan de negocio, una viabilidad, que a lo mejor os equivocáis, pero tener un poquito los números hechos con antelación en este caso es súper importante. En el caso de una persona que sea mayor de 30 o 35, que ya no tenemos la tarifa plana anterior más que 2 años, os he hecho la comparativa así un poco para que sepáis, ¿vale? Una persona que ya no tiene derecho a los 3 años, la tarifa plana en los 2 años serían 2.820 euros, y si se da de alta en 2023 y sus ingresos van a ser inferiores al salario mínimo, 1.920. Conclusión: si vas a ganar menos del salario mínimo interprofesional, seas joven o no seas joven, porque ahora no somos jóvenes a partir de 30 ni 35, seas no joven, te sale mejor darte de alta en 2023, ¿vale? Con la nueva tarifa plana, pero siempre que tus rendimientos sean muy pequeñitos, ¿vale? Inferiores al salario mínimo, pero con holgura. Si vas a tener unos ingresos superiores al salario mínimo, misma película para 2022, 2023, como os decía antes, primer año a 80 euros, segundo año a 267. 2.820 euros, tarifa plana anterior, 4.164, tarifa plana 2023. Vale, ¿veis la diferencia? ¿Tenéis alguna duda con esto? Así rápida. Sí. Entiendo que cuando hablas de rendimiento neto que vaya a tener, en el caso de que sea pluriactividad, que igual lo vas a comentar ahora, se le suma lo que está trabajando. Imagínate un chaval que trabaja media jornada por contratación, trabaja por cuenta ajena y se da de alta de autónomo para compatibilizar. ¿Qué le tienen en cuenta? Para lo que es el salario mínimo que te van a tener en cuenta, siempre es el que está vinculado al autónomo. No te van a tener en cuenta. Después os lo comento. Sí, lo otro no. Eso lo tienen en cuenta para otro tipo de circunstancias, como por ejemplo para el cese. Para el cese sí que se suman ambos rendimientos, pero para el alto de la tarifa plana no, si estás en pluriactividad. Vale, y esto es un ejemplo para un autónomo individual, ¿vale? En un autónomo societario las cuantías son diferentes. El resultado va a ser el mismo que aquí, pero las cuantías son un poquito diferentes porque la base mínima es diferente en ambos casos.
Vale, y esto es en cuanto a la tarifa plana versus tarifa reducida, que le van a llamar ahora a partir de 2023. Mira, aquí una pregunta. Dime. Comentaste antes que se podía notificar, imagínate que a los pasos de ese segundo año, los primeros 6 meses no supero eso, pero los siguientes 6 meses sí. ¿Te aplican eso por meses? No, por año entero. Es decir, si No hay nada, durante el claro, año, sí, yo también lo tengo que pagar pensé. todas las Yo también lo cuotas. pensé. Estoy en el segundo año, cumplo el requisito en la parte de 2024, vamos a decirlo así. Mi segundo año empieza el 1 de Por la junio, mitad del año. a mitad del año, 6 No, meses. Yo me doy de alta ahora Claro, en enero, sí. imagínate. Y hasta el primer año nada, pero el segundo año, en 2024, mis ingresos van aumentando y consigo, quiero decir, Vale, ya tengo entiendo lo ese que nivel, dices. y luego a partir del segundo año, la segunda mitad del año, más o menos, pues ya empiezo a superar eso. Es decir, tengo que pagar todas las cuotas del año. Vale, tú ahí tienes dos opciones. Depende de lo previsora que seas y de cómo quieras organizarte. Si tú ya ves que vas a incumplir a mitad de los segundos 12 meses, voy a decirlo así para no tener, tú puedes o comunicarlo y renunciar a la tarifa plana y empezar a cotizar ya por una tarifa superior, o no comunicarlo y que sea la seguridad social con posterioridad la que te regularice. El resultado va a ser el mismo. Esto es como el que tiene una retención muy alta porque prefiere pagarlo cada mes, o el que prefiere esperar a la renta dentro de las posibilidades que tiene de mantener una retención más baja y pagarlo todo de golpe al final. No, lo que quería saber es si te lo tienen en cuenta mes a mes o te tienen en cuenta anualmente. Es decir... Pero es que tú esto lo vas a regularizar con la renta. Mes a mes te lo van a tener... en la renta tú haces el cómputo global de todo el año. Y ahí te va a salir la cantidad real que tienes que pagar. Si tú durante 6 meses has pagado la tarifa plana, no significa que te lo tengan en cuenta o no, significa que si a ti te tienen que tú tienes un rendimiento por el que tienes que pagar 2.000 euros y has pagado 50 euros cada mes, vas a pagar en bloque la cantidad que queda. Si tú lo paras antes, vas a pagar 50 euros cada mes y en el siguiente tramo a lo mejor vas a pagar 200. Entonces, al final de año, los 2.000 euros son los mismos, pero si tú has adelantado 1.500, solo vas a pagar 500. Si tú has adelantado solo 500, tienes que pagar 1.500. Quiero decir que el rendimiento neto te cuentan anualmente. Claro, el rendimiento neto, No, o sea, esto se regulariza... Claro, no, eso es independiente. El rendimiento neto va en función de una anualidad de un año natural. Ellos, para aplicarte la bonificación, sí que tienen en cuenta la fecha en que te das de alta, pero para el cómputo de tu rendimiento neto, en el caso del segundo año, van a tener en cuenta los años naturales. Aunque tú estés con 6 meses en un año y 6 meses en el otro, por eso te dicen que tienen que tener en cuenta que si tú no coges un año natural entero, son 2, después si quieres lo vemos con más calma, ¿vale? No te preocupes que tengo más ejemplos y yo creo que después a lo mejor es más fácil. Tenía una duda, con la tarifa plana de 2022, o sea, estoy dada de alta, tengo una tarifa plana, y no sabía eso de ser mujer menor de 35, pero eso no tienes que hacer nada. No, en la tarifa plana anterior es automático. Pensabas que ibas a pagar ya los 280. Sí, no lo sabía, la verdad. Vale, pues nada, el tercer año sí, se aplica. El último tramo de bonificación se te prolonga 12 meses más. Vale. Vale, pluriactividad, que esto es un poco lo que comentabas antes. Bueno, esto va enfocado a otras cosas, pero si quieres lo vemos. Pluriactividad es cuando tú compatibilizas los dos regímenes. Estás trabajando como autónomo, pero a la vez estás en un puesto en régimen general, ¿vale? Tienes tu nómina en régimen general. Aquí en pluriactividad cambian dos cosas. Os puse, esta primera parte es que se mantiene la devolución del 50% del exceso. Si tú cotizas en régimen general y cotizas como autónomo, estás cotizando, digamos, 2 veces, ¿vale? 2 cantidades. Si esas 2 cantidades superan un umbral que define el Estado, tienes la posibilidad de que te devuelvan el 50% de ese exceso, siempre que cumplas primero el requisito de que supere tu cotización el umbral que ellos marcan y que esa devolución que te hacen siempre va a tener un tope que es el 50% de las cuotas de autónomo ingresadas, ¿vale? Esto ya estaba hasta ahora, se mantiene, simplemente os lo dejo para que veáis que eso no se toca. ¿Y cuáles son las 2 novedades? Que si tú estás en pluriactividad, a partir del 1 de enero de 2023 ya no es obligatorio pagar la cobertura de IT
porque la estabas pagando en régimen general y la estabas pagando como autónomo. Ahora, si ya tienes la de régimen general cubierta, no te obligan a pagar la cobertura de IT como autónomo. Y en el caso de que estés trabajando por régimen general y trabajando como autónomo, podrás solicitar el cese de actividad, que hasta ahora no era posible cuando estabas en ambos regímenes, siempre y cuando la suma de ambas cantidades, es decir, la suma que te van a pagar por el cese y la suma de lo que estás ganando en régimen general, no supere el salario mínimo interprofesional. Aquí sí que suman. ¿Complicado? Mucho. A no ser que estés trabajando 3 horas, 4 días cada 15 días, es decir, una cantidad muy pequeñita. Esto ya lo veremos de todos modos más adelante con el cese de actividad. Entonces, ¿hay novedades buenas? Sí, un poco cogidas por los pelos, pero bueno, ahí están, vamos avanzando en algunas cosas. Cambios en el cese de actividad, ¿vale? Esto es otro meollo importante. El cese de actividad, no sé si lo asimiláis, más o menos era lo que se denomina comúnmente el paro de autónomo. Hasta ahora, para poder solicitar el cese de actividad, siempre había que cerrar el negocio y darse de baja como autónomo. Y había 2 casuísticas, digamos, por las que podías solicitarlo. Las causas económicas, que eran una reducción de ingresos en una cantidad determinada, y las causas de fuerza mayor. Esto sonará un poco si habéis estado dados de alta durante el COVID, con todas estas ayudas por cese que se dieron. Bueno, pues digamos que con lo del COVID se ampliaron un poco, se modificaron ciertos ceses que no existían o se crearon, y ahora han querido darle forma a ese tipo de ayuda que vio la luz en épocas de COVID y la han regulado para que quede de alguna manera recogida como una posibilidad. La novedad desde el 1 de enero del 2023 es que las circunstancias por las que se puede pedir el cese de actividad se amplían y además nos van a permitir pedir un cese de actividad sin necesidad de tener que darnos de baja y cerrar el negocio. Es decir, las cosas me van muy mal o hay una coyuntura macroeconómica que implica un cese de alguna manera o un parón. Bueno, pues yo puedo solicitar un cese de actividad que me va a cubrir una cantidad determinada mensualmente, siempre y cuando cumpla unos requisitos que vamos a ver ahora, y a la vez poder seguir trabajando, ¿vale? Es un poco orientado, lo que os decía, a lo que ha venido ocurriendo en temas de COVID. Vale. Vamos a dividir 2 partes. Cese de actividad por motivos económicos. Este es el más habitual, porque el caso de fuerza mayor, pues, oye, también, bueno, si me preguntan hace 5 años diría que estas cosas no iban a existir nunca, pero ahora ya veréis que han ido también preparando un poco el camino para posibles eventualidades que puedan surgir. El cese de actividad por motivos económicos es el más habitual. Oye, Ana, mira, el negocio me va súper mal, estoy teniendo pérdidas, esto no sé si es solventable o no, no sé si va a ser una cuestión de este periodo económico que estamos viviendo que me va muy mal o si va a ser algo permanente. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues vamos a plantear la posibilidad de pedir un cese de actividad por motivos económicos. Y aquí hay que distinguir 2 partes. Si tienes empleados o si no los tienes. Hay que cumplir una serie de requisitos y hay que cumplirlos todos. No vale 2 de 3 ni 1 de los 3, hay que cumplir los 3 requisitos. En el caso de que tengas empleados, primer requisito, ya veréis que apuntan fuerte. Reducción de la jornada laboral de todo el personal en al menos un 60%. Esto significa que de todas las personas que tenéis contratadas, si estaban trabajando 8 horas, pues ahora tendrán que trabajar, no sé, 3 horas. Hay que reducirle el 60% a todos. O suspender el contrato de al menos el 60% de la plantilla. Si tengo 100 trabajadores, que 60 o más se vayan, no sé, a un ERTE, una suspensión, porque no ERE, porque no puede ser despido. Ojo. Segundo requisito, reducción en tus ventas de más del 75% en 2 trimestres, comparándolo siempre con los mismos 2 trimestres del año anterior. Y seguimos, este quizás sea el más fácil, tener unos rendimientos netos, un beneficio de la empresa inferior al salario mínimo interprofesional. Problema que hay que cumplir los 3. Este puede ser, oye, si te va muy mal, bien, pero
no lo han puesto muy fácil, la verdad. ¿Qué pasa? Está ahí. Antes no había nada, antes o cerrabas y pedías el cese o no existía alternativa. Entonces, simplemente para que lo tengáis en cuenta, que si las cosas van mal, pues siempre se puede optar por esto. ¿Y qué pasa si no tengo empleados, no tengo plantilla que reducir? Vale. El punto 2 y el punto 3 se mantienen, es decir, tus ventas tienen que reducirse en un 75%, tienes que ganar menos del salario mínimo y tengo que cumplir un requisito nuevo, que es tener deudas. Y aquí en deudas no se cuenta deuda con seguridad social ni deuda con Hacienda, ¿vale? Deudas con proveedores superiores en un 150% a las ventas en los 2 trimestres anteriores a los que yo lo solicito. ¿Esto más o menos qué significa? Si yo facturo, pongamos 1.000 euros al mes, ¿vale? Ventas, 1.000 euros al mes masiva. Entonces en 6 meses vendo 6.000 euros. Pues yo tengo que tener una deuda con proveedores de al menos 9.000 euros. Tienes que mantener este ratio, 150% de las ventas. Entonces, si cumples ese requisito y tienes una reducción de las ventas y a mayores ganas menos del salario mínimo, pues puedes solicitar el cese. Súper fácil, ¿no? Bueno, aquí habrá que ver todas las continuidades creativas que se hagan. Y ojo, porque eso sí que me gustaría deciroslo. Los que sois compañeros lo habréis visto. La cantidad de inspecciones que hay, la cantidad de comprobaciones se han multiplicado desde hace 2 años, pero es que no os lo podéis ni imaginar. Es que eso es una forma de promocionar las deudas, es decir, si yo quiero ser proveedor... Bueno, yo no sé si diría promocionarlas, pero a lo mejor aquí esto es un poco lo que pasaba con el COVID, que lo que te decían o lo que nos decían por nosotros, por ejemplo, a nosotros los clientes, se está premiando a la gente que se endeuda. Yo que reduzco mi nómina para pagarle a todo el mundo y que no tengo deuda, no puedo acogerme. Sin embargo, alguien que tiene deudas por lo que sea, puede acogerse. A mí eso personalmente sí que me parece súper injusto. Entiendo que te digan, también hay que ponerse un poco en el otro lado. La contabilidad creativa aquí en España funciona muy bien. Entonces, sí, no. A ver, a veces también sí que es cierto que las ayudas... A ver, yo estoy muy a favor de las ayudas porque al final este tipo de cosas son las que a veces hacen que un negocio que pasa por un periodo de tiempo complicado después despunte. Oye, ayúdame cuando yo estoy mal o ayúdame cuando inicio para que yo pueda despegar y cuando voy bien, pues oye, yo tendré que pagar y cotizaré lo que tenga que cotizar. Pero sí que es cierto que también se ha dado el caso de mucha gente que se ha aprovechado de esto para reducir ventas de alguna manera y facturar súper bien a costa a veces incluso de los trabajadores y cobrar. Entonces, yo entiendo que tienen que poner un umbral y que tienen que poner un límite. ¿Qué pasa? Este límite, a mí sobre todo la parte de las deudas y los ceses. O sea, la reducción de la jornada es un poco barbaridad. Porque al final... ¿Deudas vencidas o puede ser, por ejemplo, un préstamo? Que tenga un préstamo? No lo sabemos, no viene especificado. Yo creo que los préstamos y los créditos con entidades bancarias, en cuanto son un organismo independiente, están incluidos. No hay... Pedir créditos y ya está. ¿Qué pasa? Yo creo que son de esas cosas... A ver, este decreto se publicó en julio, ya salió una modificación en agosto. En el 2024 va a haber 1,5 millones de... 2023 va a haber 1 millón de modificaciones. Entonces yo creo que esas cosas las van a ir viendo y van a ir diciendo, ojo, y te sacarán una modificación y te dirán, no se cuenta esto. A día de hoy, la interpretación que yo hago es que los créditos están incluidos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo único que te limita son deudas con Hacienda y Seguridad Social. Entonces, lo que tú dices, pues nada, me pido un crédito ya está. y ya Y está. los bancos son los que salen beneficiados. Entonces, Y fomentar el endeudamiento, que se supone que es lo que... Entonces, a partir de ahí iremos viendo, pero simplemente que sepáis que existe esta posibilidad de cese que hasta ahora no estaba recogida, que es compatible con no cerrar el negocio, cosa que es súper importante, y que hay que cumplir unos requisitos complicados, totalmente de acuerdo, pero que está ahí. Y la otra que os decía, estos motivos económicos, esto es fuerza mayor, esto sí que ya es más raro, hay que cumplir 4 requisitos, que tiene que haber una interrupción de una actividad en un sector determinado, tiene que haber una declaración de emergencia declarada por una entidad o utilidad pública,
una reducción de los ingresos del 75%, esto se mantiene siempre, e ingresos inferiores al salario mínimo. ¿Vale? En este caso, aquí no habría que contar con deudas ni con trabajadores porque ya tiene que haber algún tipo de declaración de emergencia, léase COVID, y que nos cerraba unos sectores determinados, pues este sería, digamos, el cese de actividad por fuerza mayor. Un volcán, por ejemplo. Sí, bueno, pues espérate que aún tenemos más cosas, que aquí han previsto para todo. ¿Y qué me pasa si yo me acojo este cese? ¿En qué me va a beneficiar? ¿Cómo me van a pagar? ¿Qué consecuencias va a tener? Vale. La prestación que cobraríais si os acogéis a este cese, bien sea por motivos económicos o por causa de fuerza mayor, y que no implique el cierre, porque la del cierre, no sé si os comenté antes, yo creo que no, cuando tú decides cerrar porque el negocio no te va bien, era lo que llamamos el paro del autónomo, que es yo cierro y tengo que tener unos requisitos, un 10% de las pérdidas que superen, bueno, superar el 10% las pérdidas, lo que sea. Unos requisitos determinados que implican un cierre, esos tienen otro tipo de prestaciones, ya existían y siguen existiendo, ¿vale? Eso no se toca, simplemente se amplía. Entonces, en este modelo en el que te permiten trabajar y a la vez cobrar el cese, cobrarías, más o menos como en los últimos tramos del COVID, un 50% de tu base reguladora, ¿vale? Siempre en media de los 12 últimos meses, tanto por motivos económicos o por causas de fuerza mayor. Y normalmente este cese va desde los 4 meses, que eso es cuando tienes más de 12 meses cotizados, hasta los 2 años. Eso son la periodicidad que tienes. Y el recibo de autónomo tendrías que pagarlo, pero en el caso del cese por motivos económicos, la mutua, junto con la prestación, te abonará el 50% del recibo, con lo cual tu coste sería la mitad del recibo de autónomo, y en el caso de fuerza mayor, la mutua te abona el 100%. ¿Vale? Esa sería la parte de los ceses, las novedades. Cosa rara, que hablabas por ahí del volcán. Se han introducido 2 nuevos tipos de prestaciones, ¿vale? Para no tener que cerrar el negocio a mayores, que son totalmente nuevas. No me preguntéis qué significan porque tampoco yo lo entiendo mucho. Red sectorial y red cíclico. Cito textualmente lo que dice el BOE: para determinados sectores que tengan cambios permanentes y generen necesidades de cualificación y transición profesional. Ahí me quedo. Y red cíclico, que es cuando se produzca una coyuntura macroeconómica general. Esto ya, digamos que a día de hoy hasta casi podríamos estar en esto, con la guerra y con las subidas del combustible, de los alimentos y de todo. Simplemente esto es para que os suene. Se han introducido estas 2 nuevas figuras, más que nada para que no nos pase como en el COVID, que no había nada regulado, nada decretado, de repente llega una pandemia como es el COVID y nos pilla un poco sin tener nada. Entonces, esto simplemente lo introducen para tenerlo ya aquí y en el caso de que ocurra algo, digamos que ya tienen una parte de una normativa básica de la que partir. Pero bueno, simplemente para que lo sepáis, porque me gusta que tengáis un poco claro todas las novedades que hay, pero no os va a afectar de momento, pues esperemos. Bueno, ahora entramos en la chicha gorda, ¿vale? La parte de la cotización por ingresos reales. Libretas preparadas, números, mente abierta. A partir del 1 de enero de 2023, cuando ya no estás en tarifa plana, o si lo estás y el segundo año dejas de cumplir, pasas a cotizar por tus ingresos reales. Rendimiento neto, va a ser la palabra o las palabras que más os tienen que gustar a partir de ahora, la vais a tener que tener hasta en la sopa, que es más o menos, para que lo entendáis, el beneficio. No son los ingresos, no son los gastos, no es lo que yo facturo, es el beneficio que obtengo. Los autónomos que estén en reta, es decir, que estén cotizando como autónomos, no mutualidades, cotizarán en función de lo que realmente ganen anualmente. Antes de empezar el año se hará una previsión, con esa bola de cristal de las pitonisas, de lo que vais a ganar el año siguiente y en función de esa declaración que vosotros hagáis a la Seguridad Social, cotizaréis según unas tablas que vamos a ver a continuación. ¿Qué pasa con este BOE? Este BOE recoge un periodo de 9 años, ¿vale? Este BOE ha sido publicado en julio y abarca desde el 1 de enero del 23 hasta el 32, ¿no? 32. Y van a establecer, digamos,
3 tramos de 3 años cada uno. Entonces, te han dado un marco de regulación de 9 años, pero han sacado lo que son los números, las tablas del primer periodo, que va del 23 al 25. Si os fijáis, yo cuando os estoy hablando siempre os hablo de 2-3 años, 23-25, tarifa plana. ¿Por qué? Porque a partir del 25 estos números pueden cambiar y van a cambiar. Y bueno, entonces, empezamos. Podéis tener 2 puntos de partida diferentes. Primero, ya estás dado de alta y aquí tienes 2 opciones. Yo ya estoy dado de alta y estoy en tarifa plana, o ya estoy dado de alta y estoy cotizando por mi base normal, sin tener ningún tipo de bonificación. Si ya estás en tarifa plana, tal como os decía antes, despreocuparos, vais a seguir disfrutando de la tarifa plana hasta que ésta finalice, sean bien los 2 años o los 3, y a partir de ahí, cuando termine ese mes, entrarás en el nuevo sistema. Si no estás en tarifa plana, continuarás pagando el recibo que tú quieras, salvo que antes del 1 de enero o en alguno de los marcos temporales que se abran a continuación, quieras cambiar tu base al nuevo sistema de cotización. Ojo que esto es importante. Si tú ya estás cotizando por los 960,60, pagando un recibo de autónomos de 293,95, o si eres... ¿Hay algún autónomo societario? Que antes no os pregunté. Vale, pues si eres autónoma societaria, 377 o la cantidad que estés pagando. Y si no haces ninguna comunicación, esa va a ser la misma cantidad que te van a cobrar durante todo 2023. Misma base, mismo recibo de autónomos. Pero si quieres acogerte al nuevo sistema, bien porque sabes que estás ganando mucho y quieres ser previsor y quieres ir pagando mes a mes, o porque crees que al contrario te vas a beneficiar porque estás ganando muy poco y quieres acogerte, este es el momento, antes del 31 de diciembre, para empezar ya el 1 de enero cotizando según las tablas. ¿Y qué pasa si no estás dado de altas? Altas nuevas, ¿vale? Para las 2 o 3 personas que tenemos con altas nuevas. Si tienes derecho a tarifa plana, ya entras directamente a la tarifa reducida, con sus 80 euros el primer año, y el segundo año, lo que hablamos, dependerá de las estimaciones que tengas. Y si no estás, o si no tienes, perdón, derecho a tarifa plana, te vas a tablas, cotizarás en función de las previsiones que tengas de ingresos y gastos. Y esto, cuando te des de alta, lo veréis porque esto es un sistema nuevo, antes te dabas de alta en Hacienda y en Seguridad Social y listo. Ahora, al darte de alta en Seguridad Social, tienes que hacer ya una comunicación de tu previsión de rendimiento neto. Ojo. ¿Cómo se calcula el rendimiento neto? Yo no sé si muchos de vosotros de los que estáis dado de alta hacéis previsiones o tenéis más o menos claros vuestros números en cuanto a cuánto ganáis, cuánto perdéis, cuál es vuestro beneficio. Si os pregunto, digamos, el rendimiento neto de este último año, ¿sabéis decírmelo? No. No. Pero en general, a ver, es muy importante a partir de ahora, que era lo que hablábamos antes, ¿no? Muchas veces vosotros vais trabajando, facturando y lo que venga. No tenéis, digamos, una previsión. Hay gente que sí, que le encantan los números y que se va haciendo cada mes sus previsiones, y hay gente que lo va dejando y va fluyendo en función de lo que vaya surgiendo. A partir de ahora va a ser súper importante que tanto a nivel particular como con vuestra asesoría comprobéis estos datos habitualmente. ¿Lo tenéis que hacer todos los meses? No, no hace falta. Pero a lo mejor cada trimestre. Ahí va a depender un poco de cómo queráis organizaros y cómo os guste planificar el tema de los ingresos. Porque la situación, cada negocio es diferente. Hay negocios que son muy lineales, que tienen pues una cuota mensual y que van ganando lo mismo más o menos cada mes, pero hay negocios que fluctúan un montón. Negocios que no están de cara al público y que dependen pues de la actividad, del turismo, negocios que venden, pues yo que sé, si tenéis negocio online que lanzáis paquetes o lanzáis promociones y a lo mejor durante un trimestre estáis en un pico aquí y al siguiente trimestre estáis aquí abajo, o que hacéis una previsión para un año y al final esa previsión no se cumple por lo que sea, pues entonces a partir de ahora va a ser súper importante que estos números los hagáis habitualmente. Porque a partir de aquí pues podréis ajustar vuestra cotización, bien sea para no pagar a final de año o para poder por lo menos tener una previsión e ir adelantando cierto dinero para que no os llegue todo de golpe. Vale.
Entonces, ¿cómo se calcula el rendimiento neto? Aquí hay que dividir, digamos, 4 modalidades. Os he puesto 3 solo porque una es muy parecida a las anteriores y es los autónomos en estimación directa, autónomos individuales, que podéis estar en estimación directa o en estimación objetiva, que son los módulos. Después estaría atribución de rentas, que en este caso no os he hecho el ejemplo, pero si alguien está en una atribución de rentas, comunidad de bienes, sociedad civil, vale. En el caso que estuvierais en una comunidad de bienes, digamos que son varios autónomos que se unen para realizar una actividad, imaginaos que sois 2 personas al 50%, pues haríais el rendimiento de toda la actividad y lo dividiríais según el porcentaje que os corresponda, ¿vale? Entonces simplemente por eso no lo he puesto. Estimación directa, estimación objetiva en el caso que estuvierais en módulos y después autónomos societarios, ¿vale? Estimación directa. Ingresos anuales, ingresos sin contar IVA. Siempre que hablamos de ingresos hablamos de base imponible. Todos los profesionales del sector, siempre que os hablemos de ingresos o gastos, son bases imponibles, por favor. Ingresos menos gastos. Ojo, en los gastos no entra la cuota de autónomos. ¿Vale? Entonces, si facturáis 20.000, 20.000 de ingresos, 20.000 más IVA. Si tenéis 15.000 euros de gastos, de esos 15.000, 5.000 son autónomos, solo podéis contar 10. Es que aparte sería como la pescadilla, porque esto es para calcular tu cuota y estás descontando tu cuota, tampoco sería lógico. Y eso os va a dar un rendimiento anual. A ese rendimiento le tenéis que aplicar un descuento del 7%. Os da una cantidad, aplicáis un 7%. Y eso os da un rendimiento anual definitivo. Y ese rendimiento anual lo dividís entre 12 y os sale el rendimiento neto mensual, yo lo llamo definitivo para ponerle así un nombre, que es por el que tendréis que buscaros en las tablas. ¿Vale? Ingresos menos gastos, sin contar el autónomo, os da un rendimiento. Este rendimiento aplicáis un descuento del 7%. Os da un rendimiento anual y lo dividís entre 12, porque las tablas vienen especificadas por mes. De ahí la necesidad de dividirlo entre 12. De todos modos, después, si me dejáis un email, os envío copia de un dossier de esto, ¿vale? Para que no tengáis que estar copiando todo. Si estás en estimación objetiva y alguien en módulos, creo... No. Bueno, si estuvierais en módulos, los módulos tributan en función de unos índices. Imaginamos una cafetería, por ejemplo, que es quizá el caso más típico, en función de los metros del local, de la electricidad, de las mesas, y esos son índices ya tienen asociados un rendimiento. Entonces tendríais que buscar vuestra actividad, que ya tiene un rendimiento, aplicarlo, reducirle el 7%, dividirlo entre 12 y llegaríais a lo mismo. ¿Y qué pasa en los autónomos societarios? Ojo que aquí hay una diferencia. Los autónomos societarios tenéis que contar todos los ingresos derivados de la sociedad, de la vuestra. Es decir, si tenéis una nómina, la nómina. Si repartís dividendos, sumarle los dividendos o cualquier otra ganancia derivada de vuestra sociedad. Oye, Ana, que tengo dividendos pero son de Telefónica, o Movistar, o lo que sea, o de Apple. Esos no cuentan, solo los de vuestra empresa. Entonces, cogéis todos los rendimientos íntegros, ojo con las nóminas que tienen rendimiento variable por el autónomo, porque no se puede contar como deducción el autónomo. Y aquí tenéis que aplicar una reducción del 3%, no del 7%. Los autónomos societarios tienen una reducción diferente, un 3% de gastos. Os da el rendimiento anual, lo dividís entre 12 y os da un rendimiento neto mensual. Ya volvemos a estar en el mismo punto de partida. Pero ojo, autónomos societarios tenéis una peculiaridad y es que tenéis un mínimo establecido que el autónomo individual no tiene. ¿Os acordáis que os decía al principio, régimen anterior en el que se cotizaba por unas bases? Un autónomo individual cotizaba por 960 euros de base mínima y un autónomo societario tenía 1.200 y pico. Vale, pues esto lo han traducido de alguna manera a que un autónomo societario, si le da un rendimiento neto mensual inferior a 1.000 euros, tiene que cotizar por el tramo 4, que son 1.000 euros. Si tiene más, obviamente se va a su tramo de más. Pero cualquier cantidad inferior a 1.000 euros en un autónomo societario no se cuenta. Entonces, con el nuevo sistema tendrás una cotización mínima fijada en 1.000 euros que tiene una cuota resultante a pagar de 310. Es decir, la gente que hasta ahora estaba pagando porque estaba cotizando en la base mínima 377,87, ahora pasaría a pagar, si quiere mantener
su cuota o si quiere adaptar su cuota a la base mínima de ahora, 310 en vez de 377, le abren esa posibilidad. ¿Vale? Entonces sería un ahorro anual, os puse ahí, de 814 euros. La tabla, las famosas tablas. Dime. Nosotras somos cooperativas, no sé si entramos, se cuenta como individual. Efectivamente. Tabla de cotizaciones de 2023. Ojo que cada año las tablas cambian. Os lo he dividido en dos tramos. Hay dos colores, un verde clarito, que es el tramo de arriba, que es la tabla reducida para situaciones especiales, que son los ingresos inferiores al salario mínimo, y la tabla general, que va del tramo 1 al tramo 12. Una vez que hemos hecho nuestros cálculos, hemos visto nuestros ingresos, nuestros gastos, le hemos hecho la reducción, hemos encontrado el rendimiento anual y hemos dividido para tener el rendimiento definitivo mensual, nos buscamos nuestro rendimiento en los tramos que hay. Si mi tramo, o sea, si mi rendimiento son 950 euros, pues estoy en tabla reducida porque gano menos del salario mínimo y estoy en el tramo 3. Si mis rendimientos son 2.450 euros, me busco en mi tabla, estoy en la tabla general en el tramo 7. Una vez que nos hemos ubicado en el tramo, nos van a decir la base mínima por la que podemos cotizar y la base máxima. ¿Eso qué significa? Si yo estaba cobrando, o sea, si mis rendimientos son 950, la base mínima por la que voy a tener que cotizar son 898,69. No voy a pagar, no voy a poder cotizar por menos de esa cantidad. Y va a resultar en una cuota de 275 euros. Y la base máxima serían los 1.166 con una cuota de 357. Si yo estoy con los 2.450, tramo 7, cuota mínima, fijaos, tengo un rendimiento de 2.400, pues me permiten tener una cuota mínima, una base mínima, perdón, de 1.045. O sea que dentro de lo mal que está, que te obliguen, digamos, a cotizar, te dejan un cierto margen de maniobra bastante amplio. 1.000, ¿dónde estaba? 1.078 con una cuota de 330, 2.700 de máxima con una cuota de 844. Ya, si os fijáis aquí, las cuotas ya son cantidades. Entonces, más o menos he entendido cómo funciona. Creo es complicado, pero no es tanto. O sea, al final es hacer un poquito números. ¿Qué pasa con las tablas? Que las tablas se van moviendo. El objetivo, digamos, o uno de los argumentos que esgrime el gobierno para cambiar este sistema de cotización es algo que se lleva pidiendo mucho tiempo y es, oye, mira, que en otros países de la Unión Europea un autónomo se hace autónomo y las cuotas iniciales son ridículas. Y si no gano menos del salario mínimo, a veces ni pago. Entonces, oye, vamos a beneficiar o a favorecer de alguna manera a la gente que está ganando poco, que está iniciando actividad y que sean los que ya están ganando mucho los que, digamos, coticen en las condiciones adecuadas. Entonces, ¿qué ha pasado? Se supone que el tramo que está por debajo del tramo 2 y 3, que serían, digamos, el estándar de la cotización que estaba hasta ahora, si os fijáis, la base mínima son los 960, se supone que la gente que está por debajo de estos tramos, que es gente que gana muy poquito dinero, va a intentarse que su cuota se vaya reduciendo año a año. Para no hacer este cambio tan brusco, lo han ido reduciendo. De forma que si tú ganas entre 900 y 1.166, el primer año tu base mínima es una cuota de 275, el siguiente año de 267 y el siguiente año 260. Vale, se reduce muy poquito. La idea está, pero no se traduce en las cantidades que nosotros esperábamos. Entonces, ¿se va a reducir? Sí. Oye, que antes pagábamos 280 y ahora estamos pues en 260 y si gano menos de 600 euros, en 200. ¿Es una ayuda? Sí. ¿Es mejor? Sí. ¿Es suficiente? No. A mi modo de ver, no. Y os digo por qué. Porque sí que es cierto que alguien que está aquí de su cuota muy reducida y alguien que está aquí abajo
ve su cuota muy aumentada, pero es que no es lo mismo reducir 30 euros en 3 años para alguien que cobra menos de 600 euros, una ayuda de 30 euros, que alguien que cobra más de 6.000 mensuales de rendimiento, pues pasa de 500 a 590. Pero es que claro, 90 euros en alguien que cobra más de 6.000 no es lo mismo que 30 en alguien que cobra menos de 600. Y es un poco el disgusto de la gente, porque sí, es progresivo, sí, el que más tiene paga más, pero no lo suficiente. Entonces, es que, de hecho, que a mí me ha flipado, alguien que gana más de 6.000 puede cotizar por 1.600. Entonces, esta queja de es que nos van a obligar, nos van a equiparar. No, mira, yo tengo una nómina de 3.000 euros y en régimen general pago por mi nómina de 3.000 euros. Pues si tú estás ganando 6.000, qué mínimo que te obliguen a subir unas cantidades. A ver, esto es el primer año, el siguiente ya va a 1.900, pero es que sigue siendo 1.900 para alguien que gana más de 6.000. El tope, recordad también que son 4.000 y pico, y también tened en cuenta que la jubilación tiene unos máximos de 2.000 y algo, 2.000 y poco. Entonces, tampoco vas a cotizar por 10.000 sabiendo que el día de mañana vas a cobrar solo 2.000 para la jubilación, pero bueno, que es algo que tenéis que tener en cuenta, porque muchas veces no nos damos cuenta que la base por la que estamos cotizando, que sí, que es una salvajada, que es un 30%, pero es que, oye, que mañana tienes un accidente y estás 9 meses sin trabajar, y no es lo mismo cobrar 900 euros que cobrar 1.500, y más ahora como está todo con los precios. Entonces, eso sí que me gustaría que lo tengáis un poco presente a la hora de establecer vuestras bases. Os dejan un umbral, pero sed un poco listos y pensad un poco en el futuro a la hora de cotizar. Entonces, aquí simplemente he querido poneros un poco el ahorro y el gasto. Esto es para un autónomo individual, ¿vale? Que no os lo dije. De la gente que está en el primer tramo, pues se supone que conforme van pasando los años, vuestro ahorro, pues mira, si ganas muy poquito ahorrarás 1.100 euros con este sistema versus el sistema que estaba hasta ahora. Y si ganas más, a partir de estos tramos que os decía yo, del tramo 2 y el tramo 3, vas a tener que pagar siempre que estés en la mínima, si no escoges la mínima y escoges una cantidad más elevada, más que esto, pero vas a tener que ir pagando más. De forma progresiva, se empieza con 193 y termina con 600, ¿vale? De sobrecoste a mayores, digámoslo así. Esto es un poco simplemente para que tengáis una idea de cómo se están moviendo las tablas. Y en el caso de los autónomos societarios, ojo, os borro o os pongo así en clarito esta parte. ¿Por qué? Porque un autónomo societario no va a poder tributar por menos del tramo 4. Quien dice autónomo societario dice también autónomo colaborador. Ojo, si alguno tenéis algún familiar, sois autónomo y vuestro marido, mujer, hijo, hermano está trabajando con vosotros, son lo que se denominan autónomos colaboradores, ¿vale? Que van, digamos, en un régimen especial. Tanto autónomo colaborador como autónomo societario, si sus rendimientos son negativos, si sus rendimientos son de 500 euros, sea la cantidad que sea, el mínimo va a ser el tramo 4, 310 euros de cuota, ¿vale? A partir de ahí, lo que quieras. Ojo también con aquellos que a lo mejor tenéis una base de cotización, pues porque tengáis la jubilación más cerca o porque os interese, superior al tramo que os corresponde. Ojo con eso, porque de momento os van a permitir mantenerla, pero no sabemos lo que va a pasar. Esto yo creo que también va un poco enfocado a que si realmente tú estás cotizando por una base de 2.000 euros, pero supuestamente tus rendimientos son 500 euros, ¿qué pasa? Creedme que pasa muchas veces, porque la contabilidad creativa está ahí, la gente a veces no mide cuán creativa es con su contabilidad, pues no vas a poder cotizar probablemente la cantidad que tú quieres si no tienes unos rendimientos que acompañen a esa cantidad. Como veis, siempre os deja bajar. Si ganas 5.000, puedes cotizar por 1.600. Pero si ganas 1.700, por ejemplo, no vas a poder cotizar más que por el tramo alto, 1.850, porque se supone que tú estás en ese tramo. Entonces no tiene sentido que alguien que está declarando todo bien y gana 1.700 euros quiera cotizar por 2.500 cuando sus rendimientos no lo acompañan. Entonces, digamos que ahí también hay un poco de... Vamos a aflorar un poco la realidad de la vida. Vale, aquí os puse un ejemplo. Yo creo que lo habéis entendido todos bastante bien, pero simplemente una persona que tiene unos ingresos de 27.500 euros anuales, unos gastos de 11.000, en los cuales está incluida la cuota autónomos, ¿cómo tendríamos que calcularlo?
Cogemos los ingresos, le restamos los gastos una vez que ya hemos descontado la cuota de autónomos, porque aquí estaban incluidos, que nos quedarían unos gastos de 8.097, un rendimiento de 19, se le aplica el descuento del 7% y nos da un rendimiento de 18.000 euros aproximadamente. Lo dividimos entre 12 y esta persona tendría un rendimiento mensual de 1.500 euros. Con mis 1.503 euros, ¿en qué tramo de la tabla estoy? Me voy a tablas, me busco en el tramo correspondiente y veo en qué cuota o en qué tramo o en qué base me puedo mover. Si yo gano 1.503 euros, estoy en el tramo 3, de los más habituales, y el mínimo por el que voy a poder cotizar son 978, que es más o menos lo mismo que está a día de hoy, que eran 960,60, con una cuota de 294 euros. Y como máximo, lo que os decía, voy a poder cotizar por el punto máximo del tramo, que son los 1.700 con una cuota de 520. Ojo, sed listos. Imaginaos que vosotros tenéis unos rendimientos de 1.503. Vuestro mínimo son 960. Si no estáis muy seguros de los rendimientos que vais a tener, si en vez de tributar o cotizar, porque eso es otra, damos por hecho, aunque no lo pone expresamente en el BOE, que este es el mínimo y este es el máximo y que nos van a dejar escoger un punto intermedio. Estamos dando por hecho todos. No viene recogido expresamente, pero se supone que es lo lógico. Entonces, si yo puedo escoger una cantidad, mi mínimo son 960, mi tope 1.700, y cojo, por ejemplo, una base de 1.200, que si le aplicáis el 30% os dará una cuota resultante, que es 300 y pico euros, casi 400, ya abarco todos estos tramos. Porque si os fijáis, la base mínima del tramo, por ejemplo, si yo cojo 1.100, vamos a poner 1.100 como ejemplo. Si yo cojo 1.100, que serán aproximadamente a lo mejor 340 euros de cuota, en vez de los 294, si yo me paso y mi rendimiento pase a ser 2.200 y estoy en el tramo 6, con mi cuota de base de 1.200 ya estoy y no tengo que hacer nada. Y si paso al tramo siguiente, 1.078, también estoy. Ya en el tramo siguiente, 1.100, si he escogido 1.200, sí, pero si he escogido 1.100, el tramo 8 ya no estaría. Pero es que para llegar a este tramo tendría que tener unos ingresos superiores a 2.700. Si yo he estimado que son pues 1.500, me da un umbral mucho más amplio. Entonces, para casos en los que no tengáis muy claro cuántos rendimientos vais a tener, a lo mejor os compensa subir un poquito del mínimo para poder abarcar más tramos y de esa manera no tener que hacer regularizaciones. Independientemente, me he ubicado en un tramo y a los 3 meses yo ya veo que este tramo no es el adecuado. ¿Puedo cambiar mi base? Puedo. Podéis cambiar la base hasta 6 veces en todo el año. En las siguientes fechas. Podéis cambiar en enero y febrero y se hará efectivo el 1 de marzo. Podréis cambiar entre marzo y abril y se hará efectivo el 1 de mayo y así sucesivamente. Para que el cambio sea efectivo, tenéis que hacerlo en los 2 meses inmediatamente anteriores, marcando esos 6 puntos, que son 1 de enero, 1 de marzo, 1 de mayo, 1 de julio, 1 de septiembre y 1 de noviembre. ¿Vale? En todos estos momentos vosotros podéis hacer un cambio en la base de cotización para adaptar a las circunstancias reales. ¿Que no queréis hacerlo? No tenéis por qué. Pero mi consejo siempre es que lo hagáis, porque de esa manera lleváis un poco los gastos más controlados. Entonces, ¿qué pasa con las cuotas? Yo me he ubicado en un tramo, he pagado una cotización, pero esa cotización pueden pasar 2 cosas. Bueno, pueden pasar 3, puede pensar que está perfecta, pues a esa ya no la contamos. Pero puede pasar que una vez termine el año, yo presento mi declaración de la renta y le digo a Hacienda mis rendimientos, y mis rendimientos pueden ser o superiores a lo que yo he previsto o inferiores. Entonces, Hacienda le va a comunicar a Seguridad Social el rendimiento, Seguridad Social verá sus listas y dirá, ah, has tributado por este tramo cuando te correspondía este otro. Entonces te voy a aplicar la diferencia, a tu favor o en contra, en función de si has cotizado de más o de menos. ¿Qué pasa si has cotizado de más?
Yo, mira, Ana, a mí esto de pagar al final todo me agobia, prefiero subirme un tramo, ponerme por encima de lo que yo realmente creo que voy a estar y ya estoy más tranquila y me voy a dormir y no tengo ningún problema. Vale, pues la Seguridad Social te devolverá de oficio, no tenéis que hacer nada, la cantidad que has abonado de más y te pondrá en el tramo que te corresponde. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo te la va a devolver? En el año +2. ¿Qué significa eso? Pensad. Nueva tarifa plana, 2023. Yo trabajo todo el 2023. ¿Cuándo presentamos la renta del 23? En el 24. La renta del 24 se presenta como tope en junio del 24. Entonces, como aquí las instituciones van con calma y nadie quiere agobiarse, se han dado su tiempo. Entonces ellos dicen, vale, pues si Hacienda tú se lo presentas en junio, vamos a contar unos cuantos meses para darnos tiempo suficiente para regularizar todo. ¿Cuál es su tope? El 30 de abril del año siguiente. O sea, desde junio del 24 hasta el 30 de abril del 25, ellos tienen de margen para devolverte el exceso que tú has cotizado. Te lo van a devolver sin que tú tengas que hacer nada, sí, pero en 2025. Entonces ahí tenéis que ser un poco listos y jugar también un poco. Por eso es lo importante de que hagáis números. Y vamos a ser muy pesadas las asesorías con que hagáis números. Que para nosotros no os podéis imaginar la carga de trabajo extra que va a ser esto. Eso, aquí vamos a hacer un poco de campaña a favor del sector. No está pagado. No lo pensáis. Vosotros pensáis que pagáis mucho, pero es que desde el COVID es que es infumable lo que estamos. Ya el BOE este de 60 páginas, entenderlo, no sabéis las horas que ha sido. Y aún así, yo creo que no lo entendemos del todo y que van a salir más cosas. Pero es que después, si queréis llevar las cosas bien, y nosotros queremos que llevéis las cosas bien, la cantidad de información y de puesta al día que vamos a tener que tener tanto por vuestra parte como por la nuestra es muy importante. Porque si no queréis que pase esto, tenéis que tener los datos actualizados. Claro, eso es lo que iba a decir yo, es que aparte de 2 años, cuenta bancaria sigues teniendo, eres autónomo, ya no, puedes hacer tantas cosas. Bueno, esa es otra, por favor, cuando cambiéis de cuenta bancaria, acordaos de comunicárselo a todo el Claro, mundo. es que luego... Porque ya no es la primera vez que, oye, mira, Ana, es que no me han cargado el recibo de autónomos. Oye, ¿qué pasó? ¿No tenías saldo? Ah, no, cambia de cuenta. Oye, pues Hacienda no funciona por 100 con las evoluciones de los recibos Lo autónomos, mismo, ¿qué va a pasar? Lo mismo, aquí tenemos que ser previsores y pensar siempre en lo que queda detrás. Y con Hacienda son 4 o 5 o 6 años a veces, con Seguridad Social en este caso serán 2, pero tenedlo muy presente. Devoluciones del 23 en el año 25. Pero ¿qué pasa si hago lo contrario? Oye, mira, a mí esto de ir ahorrando no me gusta. Yo quiero pagar lo que creo que va a pasar o prefiero pagarlo todo al final y deberle yo a Hacienda o a Seguridad Social en este caso y no que sea Seguridad Social la que me deba a mí. Yo estoy un poco más a favor por dentro de ajustar un poco los suficientes. Pero bueno. Tú tendrás que ingresar la diferencia cuando Seguridad Social te lo notifique. Eso no significa que si tú eres un poco listo, cuando ves la renta, ya ves si te has pasado o no de tramo. Y para eso también estamos nosotros, para echaros una mano si lo necesitáis. Y puedes hacerte tus bolsitas de ahorro, como digo yo, tu sobrecito del dinero del IVA o todas estas cosas. ¿Por qué? Porque una vez que te lo notifique Hacienda, y ojo, por cierto, otra vez otra cuña publicitaria, buzones de comunicación, por favor, no se mandan cartas a los domicilios, eso ya es la prehistoria. Estad muy pendientes del buzón de notificaciones, tanto de la agencia tributaria como de Seguridad Social, el DEU, todas estas cosas que cuando os dais de alta ponéis un email para que os lleguen notificaciones, ese email, el que ponéis, que sea el email que revisáis. ¿Vale? No pongáis un email y que ese email queda ahí, nadie lo ve y oye, me llegó una notificación. ¿Cuándo te llegó? Hace 3 meses. ¿Qué es el DEU? El DEU es la dirección electrónica única habilitada. Supuestamente es esa página en la que todas las notificaciones de organismos usan como buzón electrónico, ¿vale? Son buzones electrónicos. Eso cuando te des de alta ya van vinculados normalmente. Entonces, ojo con eso, es muy importante. ¿Por qué? Porque una vez que la Seguridad Social te notifica que has pagado de menos y que tienes que regularizar, tendrás antes que pagar esa diferencia antes del último día del mes siguiente. Es decir, si te lo notifican en abril, pues tendrás hasta el 30 de marzo, 31, para pagar esa diferencia. Hoy no, estaba diciendo al revés, mayo, hasta el mes siguiente, ¿vale? Tenéis un mes, más o menos, para pagar.
sin intereses ni recargos. Gracias. Y se supone o creemos que va a poder solicitarse aplazamiento en el caso de que sea necesario. Tampoco viene estipulado ni una cosa a favor ni en contra en la normativa. Ellos no pagan intereses tampoco. No, ellos nunca, pero ya sabes cómo funciona esto. O sea, los intereses para nosotros todos, los del mundo, pero para ellos no. Entonces, ellos te vuelven el exceso sin intereses, tú también vas a tener que pagar sin intereses, pero las fechas os puedo asegurar y pondría la mano en el fuego porque van a ser distintas. Esto va a ser mucho antes que esto. Siempre. ¿Qué pasa? Yo siendo sincera, yo preferiría hacer esto. Siempre y cuando no te encuadres, oye, en el tramo 1, sabiendo que vas a ir al 5. Yo iría haciendo mis modificaciones a final de, o sea, durante todo el año, pero casi prefiero deberle yo 100 euros a Hacienda o 200, sabiendo que se los voy a tener que pagar y teniendo el dinero previsto, que esperar a que me devuelvan el año que viene. Que ahí también entra en juego lo que os decía antes. Si sois listos, si os ubicáis con una base que abarque varios tramos, que a veces es cuestión de 100 euros, que son 30 euros en el recibo, al mes, pero pues ya os cubrís y ya os olvidáis de todo esto. ¿Vale? Ojo con esto. Bueno, autónomos colaboradores, esto era para que no se me olvidara lo que os decía antes, si alguien conoce o tiene algún autónomo colaborador, olvidaros de los tramos, la base mínima es como el autónomo societario, 1000 euros. Después, cosas que se me han ocurrido a mí que pueden pasar, ¿vale? Por si acaso me adelanto alguna pregunta. Yo estoy cotizando por una base mayor a la que me corresponde, sea por el motivo que sea, porque dentro de 5 años me jubilo y quiero tener la misma cotización, pero es que ahora si veo mis rendimientos en tablas, me tendría que ir a una cotización mucho inferior y no me interesa, porque mi jubilación va a depender de lo que estoy cotizando ahora. ¿Puedo seguir cotizando por la base que tenía hasta ahora en diciembre de 2022? Puedes. Si tú a 31 de diciembre estás cotizando por una base superior a la que te tocaría por tramos, tienes la posibilidad de mantenerla durante el año 2023. Simplemente no tienes que comunicar nada, tú continúas con tu base, porque recordad que si no comunicáis nada hasta el 31 de diciembre del 22 y ya estáis cotizando por una base porque sois autónomos, esa base se mantiene a no ser que solicitéis el cambio en 2023. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasará? Pasará todo el año, presentarás tu renta, Hacienda le enviará los datos a Seguridad Social y Seguridad Social te dirá, te corresponde una devolución porque has cotizado de más. Entonces, según la disposición transitoria sexta que ha salido, te permiten que renuncies a eso, renuncias a la devolución y tú mantienes esta cotización en el 23. Y aquí hay disparidad de opiniones, no pone nada el BOE. Creemos que se podrá hacer durante estos 3 años que el BOE te da sus tablas y que te dice, estos son las tablas de 2023, 24 y 25. En el 2023 seguro, sí o sí, te lo van a mantener. Y creemos que 2024 y 2025 podrás seguir usándose esa disposición transitoria sexta, podrás acogerte a eso y renunciar a la devolución. Ahí lo dejo. ¿Segura al 100%? No. Porque esto, como todo, de lo que os digo hoy, van a salir 1000 modificaciones. Pero bueno, si conocéis a alguien que esté en este caso o estáis en este caso, que sepáis que está ahí. Mayores de 47 años. Los mayores de 47 años hasta ahora tenían una peculiaridad y es que su base mínima era un poco diferente a la base mínima general y a mayores tenían un tope. Es decir, si antes de los 47 no habías optado por una base alta, a partir de los 47 ya no podías subirla. Bueno, tenía unos límites. A partir de ahora, el 1 de enero del 23, esos límites, tanto para abajo como para arriba, desaparecen. Porque si no, no tendría sentido que te obliguen a cotizar por ingresos reales y ponerle unos límites a unas determinadas personas. Entonces, en este caso, cotizarás a partir de ahora en función de los ingresos reales que tú tengas. Si estabas pagando de más y quieres mantenerte, lo que os decía antes, podríais, pero podrías acogerte al nuevo régimen. ¿Que tengo 50 años y quiero subir mi base? Puedo, siempre y cuando tenga los rendimientos adecuados para ubicarme en ese tramo, puedo perfectamente. Ya no hay límites en ese aspecto. ¿Qué pasa? No vas a poder hacer como se hacía ahora. Gano 1000, cotizo por 3000. No. Si ganas 1000 y cotizas por 3000, esos 1000 que estás ganando ya se te van en la cotización. ¿De dónde sale tu dinero? Entonces, ojo con estas cosas. Esperemos que sirva para que aflore un poco esa economía sumergida de determinadas personas y adaptar. Ojo, también os lo digo, que bueno, me queda una y después os comento otra cosa.
¿Qué pasa con la renta ya presentada si resulta que al final tengo que pagar más cuota de autónomo? Abrís la mente aquí. Si yo he dicho que mi cuota de autónomo eran 290 euros, pero al final Seguridad Social me regulariza y en vez de ser 290 son 380. Mi gasto en mi actividad económica, porque en la renta sí que se contempla el gasto como el gasto de autónomo o el gasto de seguridad social como gasto de tu actividad, es mayor. Si el gasto es mayor, mi beneficio es menor. Entonces, si mi beneficio es menor y yo he pagado en renta por ese beneficio, ¿puedo solicitar una devolución de esa cantidad? ¿Puedo solicitar que me revisen la declaración de la renta? Sí. Tú tienes 4 años, siempre dentro de los cuales tú puedes solicitar modificaciones a tu favor. Siempre no solicitaremos devoluciones que no nos interesan, bueno, hay de todo. Entonces, puedes optar por solicitar una revisión. Ojo con esto. Si la diferencia es importante, adelante. Si la diferencia son 30 euros, como digo siempre, si tenéis la casa muy limpia, adelante. Pero una vez que entras, nunca sabes lo que puede ocurrir. Entonces, sopesar un poco pros y contras en ese aspecto, ¿vale? Yo estoy muy a favor siempre de reclamar lo que es de uno, pero a veces hay que ser un poco listos. Como nunca tenemos la casa limpia al 100%, pues ahí cada uno con su riesgo y cómo tenga su negocio. Yo creo que nada más, pero sí que me gustaría deciros otra cosa. Antes os comentaba lo de la tarifa plana, sobre todo la tarifa reducida, que va en función del salario mínimo ese segundo año en el umbral. Ojo, porque ya me lo han planteado algunos clientes también, vale, el primer año, como no tengo umbrales de beneficio ni de ingresos de ningún tipo, yo estoy ganando 2.000 euros al mes de beneficio de rendimiento, y ahora, como me interesa que el segundo año pagar solo 80 euros, pues de repente mis ventas van a bajar y voy a estar con un rendimiento de 700 euros. ¿Puede ser? Puede. A lo mejor tenéis algún tipo de, no sé, de negocio que vaya por campaña, si el primer año sea un éxito, haya una coyuntura que os implique pérdidas. Puede ser. Pero como os decía antes, me lo puede decir la compañera, las inspecciones son brutales. O sea, el nivel de control, para bien y para mal, es decir, hay una parte que sí que entiendo que es un peso y os lo decimos nosotros que no sabéis el chollo que nos dan, pero también en algunos sectores son muy necesarias, porque aquí sí que voy a barrer un poco a favor de esto y es que hay unos determinados sectores que tienen todas las ventajas del mundo. No sé si estáis alguno de ellos, pero si lo estáis, tenedlo en cuenta. Hay determinados sectores que por lo que sea no tienen que presentar una factura, tienen un ticket. Peluquería, restaurantes, bueno, muchos sectores. Entonces esa gente al final declara un poco, vamos a decir, lo que quiere. Ya fueron tiempos, efectivamente, pero también pensad una cosa. Desde hace varios años, así a nivel informativo, supongo que ya lo sabréis, pero para que lo sepáis, Hacienda trabaja con índices a nivel global en toda Galicia y específicamente por comunidades. Es decir, Hacienda te puede quedar una inspección porque me diga que tus ratios entre efectivo y tarjeta están fuera de la media. Y aunque tú tienes razón, porque a lo mejor tus índices son los correctos, ya os digo que en el 90% de los casos no, tienes que pelearte con Hacienda y demostrarlo. Entonces, me gustaría que tuvieseis muy claro también que a veces las contabilidades creativas para ganar un poco y ahorrar un poco de dinero llevan consigo o acarrean ciertas inspecciones que a veces no nos interesa, porque una inspección nunca sabes en lo que va a derivar. Y a lo mejor es por IVA y acabas en renta, o es por IVA y acabas en sociedades. Entonces, si tenéis muy claro que vais a entrar en el salario mínimo, adelante, porque vuestro derecho está ahí. Si queréis ser un poco creativos, oye, unos márgenes de creatividad los tenemos todos, pero ojo con tener a lo mejor un año y declarar unos rendimientos altísimos y al siguiente año bajarlos en picado para entrar en esa tarifa plana, porque a veces estamos metiendo con calzador algo y nos trae más problemas. Obviamente, lo que decíais, las tarjetas han arruinado un montón de los cobros en efectivo que no se declaraban.
Pero sigue habiendo mucha economía sumergida de distintos sectores y las inspecciones están siendo brutales, pero brutales. Entonces, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Obviamente no perdáis ninguno de los derechos que tenéis, es decir, si podéis entrar en los 80 euros, adelante. Y si creéis que podéis entrar después, no es, oye, pues lo podéis cambiar. Pero simplemente eso, que si ya entráis, a veces yo siempre os digo que a veces cuando tenéis que elaborar un argumento mucho o un proyecto demasiado para alcanzar un ahorro, no podéis ni imaginar la cantidad de veces que eso acaba explotando. Porque vas haciendo una bola de nieve, no puedo facturarle a este. Y ojo también con otra cosa, las altas y las bajas. Hasta ahora se podía dar uno de alta y baja de autónomo 3 veces al año. No está publicado nada todavía, pero se dice, se rumorea que lo van a bajar. ¿Por qué? Porque tú imagínate que tienes unos rendimientos grandes y tienes un recibo de autónomos de 400, 500 euros, ya es raro, pero vamos a imaginar que tienes un recibo de autónomos de 400 euros. Oye, pues mira, yo me voy a dar de alta aquí, voy a facturar esto, me doy de baja, estoy 6 meses sin cotizar, me vuelvo a dar de alta, porque esa figura existe, pero existe. Yo estoy en régimen general, me contratan para hacer un diseño de algo, me doy de alta este día, hago este diseño, me doy de baja y ya está, se acabó. Esa es la concepción de eso. Pero muchas veces lo usamos porque se usa para, estoy trabajando 6 meses, me doy de alta en el mes 7 durante 15 días, facturo el proyecto y me vuelvo a dar de baja. Eso estaba. Claro, o solo facturo el proyecto. Claro, sí. Es decir, yo tengo un proyecto. De seguridad social. Ah, bueno, eso ya. ¿Eso cómo se va a poner ahora? Eso, vamos a ver, partamos de la base de que los datos están cruzados a unos niveles que no os podéis imaginar desde hace muy pocos años. Antes, lo que le decías a Seguridad Social, Hacienda no lo sabía y viceversa. Y lo que hacías en el Ayuntamiento de Pontevedra o en el Ayuntamiento de Vigo no llegaba a ningún lado. Ahora, y a mí me ha pasado, y supongo que a ti también, llamas a un organismo y te dice, sí, ya tengo en pantalla. Le falta decirte de qué color tienes los ojos. No todos, obviamente, pero tienen unos datos, parten de una seguridad. Eso es como, la cuenta bancaria no te la ven. Ojo, soy autónomo, no tengo que declarar la cuenta bancaria. No tienes que declararla. Pero la carga de la prueba siempre está sobre vosotros. Esto es como, eres culpable hasta que no demuestres que eres inocente. O sea, es todo lo contrario. Entonces, pelearte con Hacienda es engorroso, es complicado. ¿Se consigue? Sí. Esto es como el paro del autónomo, ese es el unicornio que nadie consigue. No, sí que se consigue, pero cuando las cosas están bien. Entonces, ojo con estas triquiñuelas, que por suerte o por desgracia, aquí somos muy fan de hacer estas triquiñuelas, y lo de las altas y las bajas, primero, yo estoy casi segura que lo van a bajar, se rumorea que lo van a bajar a 2 veces al año, de las 3 posibles, pero ojo con esto, porque ya desde hace tiempo, no sé si os suena, la gente que se daba de alta o la gente que se da de alta en estas empresas que se dedican a facturar tus proyectos. Entonces tú imagínate que tú eres diseñador web y estás trabajando para una empresa que te paga todos los meses, que yo eso lo he visto, pero tú en vez de darte de alta y pagar todo el año, trabajas 6 meses, te das de alta 15 días, le facturas esos 6 meses que ya te han abonado. Te das de baja, vuelves a trabajar. Eso Hacienda y Seguridad Social lo ven, porque tú tienes que facturar en el momento en el que prestas el servicio. Si tu prestación de servicio son 6 meses, tienes que estar dado de alta esos 6 meses. Puedes rascar un poquito al principio o rascar un poquito al final, pero lo que no puedes es estar trabajando 6 meses, darte de alta para facturar algo y después darte de baja. Porque eso es que lo van a ver seguro. Hasta ahora estaba lo de las 3 veces al año, yo creo que lo van a bajar casi seguro, no casi seguro, y lo van a vigilar mucho más. Y es eso, están muy controlados, entonces pensad un poco, si queréis hacer algo malo o algo relativamente creativo, pensad un poco y sopesad los pros y los contras, consultaros, para eso estamos. Es decir, si tenéis alguna duda o preguntad, porque a veces no me compensa pagar por este servicio o no me compensa preguntad siempre. A veces compensa más venirte a un organismo público y preguntar, ir a Hacienda, ir a Seguridad Social, venir aquí, ir a la Mancomunidad, hablar con vuestras asesorías, pero preguntar y estar informados, porque la información es poder a la hora de tomar decisiones. Y cuantos más informados estéis, después ya haréis lo que os dé la gana. Puede saliros bien o saliros mal, pero siempre con la información y las posibles repercusiones que puedan tener vuestras acciones. ¿Vale? Ahora sí, ¿alguna pregunta?
Mira qué rápido. Discutimos, yo voy a apagar la grabación. Me parece bien, perfecto. No sé si tenéis alguna pregunta. Una pregunta. Pues, ¿Los dime. dentistas están en módulos o están en régimen normal de autónomos? Los dentistas están en estimación directa normalmente. Para módulos son una serie de actividades muy específicas que encuadren ahí. Después también tener la posibilidad de estar en módulos a veces tampoco es la opción más beneficiosa, ¿eh? O sea, en ese caso sí que habría que hacer números, pero hay esa estimación directa. Comenta.